Story Mapping. Visual Story Mapping está pensado para poder trabajar en función de las necesidades de negocio, el proceso de negocio, los usuarios y mis user stories, y llegar a una situación en la cual tengo una planificación de releases. Esa es un poco la idea general. Acá son la parte de procesos. Esto es las pantallas, ahora lo vamos a ver. Está muy focalizado en la usabilidad. Esto está muy focalizado en la usabilidad. Entonces, estamos arrancando de algo que ya está empezado. Hubo una presentación de la visión del producto y hubo una discusión sobre cuáles son los tipos de usuarios que hay. Hay un concepto en usabilidad que se llaman personas en inglés también se llaman personas, que es una especificación un poco más detallada de qué es un usuario de mi sistema. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un usuario que es Tom, que es el árbitro, le puse un nombre, y entonces después yo voy a poder decir, a Tom le interesa tal cosa. Y otro usuario que es Pablo, Fred, Ana, y cada uno de ellos tiene como un área de interés particular y algunas características. Por ejemplo, el árbitro de un partido de tenis está todo el tiempo en el partido de tenis. No pierde foco, siempre está con eso, y conoce mucho de tenis. En cambio tenemos acá a Ana, que Ana es una asistente y va a ver el partido, pero puede llegar tarde, o se puede levantar para comprar algo para comer, o de pronto está hablando con alguien. Entonces nos mantiene el foco en el partido todo el tiempo. No sabe tanto de tenis. Tenemos a un fanático que cuando no puede ir al partido, pero está continuamente refrescando la pantalla para ver qué pasa. Y tenemos a un interesado, pero que ve de vez en cuando tenis. Y le interesa quizás un momento del partido y no mucho. Y después acá tenemos una posible división de cómo es el proceso del partido de tenis. Puede haber muchas otras, no sé si esta es la mejor, pero básicamente lo que hablamos es con nuestro usuario para ver qué necesitamos para representar todo el proceso de negocio relacionado con este. Nuestro proceso de negocio acá es un partido de tenis. En algún momento iniciamos el match, hay algo que inicia un set y tiene funcionalidad específica de los sets, algo de los games, y en algún momento finalizamos. Y yo hice, supongamos con el usuario y el equipo de trabajo, un primer ejercicio de buscar cuáles son las funcionalidades, las historias de usuario que van a incorporarse en el partido, en la aplicación. Entonces, por ejemplo, puedo ingresar el nombre de los jugadores. ¿Cómo me imagino eso? Yo me imagino una pantalla inicial que tenga un textbox que diga el usuario, el jugador 1, el jugador 2, y también que indique si es un match que va a 3 sets o a 5 sets. Y después tengo un botón de iniciar, y después voy a un tablero, y ese tablero me lo imagino como algo que tiene toda la información, que no tiene una parte, se ve toda. Podría ser que no sea así, pero hay como pedazos en esa información que son separados. La información de los sets, de los games, y acá tengo botones o links para actualizar los puntos cuando gana cada jugador. ¿Cuáles son algunas de las historias que se me ocurrieron? Ingresar jugadores, inicializar puntaje. Cuando yo inicio acá, vengo al tablero con información de inicio de juego. Reiniciar el partido luego de un corte por lluvia. En ese caso, debería mantener el tablero en la situación en la que estaba antes del corte. En cuanto al set, tengo una situación de set ganado. Gamado dice acá, pero es ganado. En algún momento gano el set. En algún momento estoy en un tiebreak. El tiebreak es medio particular porque como que los games están parejos y no se hace un game nuevo, sino que se hace un tipo particular de juego que es el tiebreak. Y hay una situación, esta es una excepción y esta es una excepción a la excepción, que es cuando en una final estoy en una situación de tercer set y no se hace tiebreak, sino que se sigue jugando games, que es una situación distinta. Después tenemos los games, que fueron lo que estuvimos haciendo ya, que tienen una situación como sencilla, que es la de los puntajes normales, y tenemos los puntos con ventaja, cuando hay una ventaja a otra. Se me ocurre ahora que tenemos una situación de mostrar puntaje, que es el views, estamos iguales, que también es distinta, que creo que no lo habíamos hablado. ¿Y cuándo terminamos el partido? ¿Cuándo terminamos el match? Por ejemplo, hay una forma de terminar el match cuando jugamos a 3 match y una forma distinta de terminar el match cuando jugamos a 5 match. Cuando tomamos una historia de usuario,
puede ser que esta historia de usuario afecte a varias pantallas, no necesariamente esto corresponde a una sola pantalla. No porque tengo la funcionalidad de puntos de advantage, significa que estoy solamente trabajando en la parte de game. Podría influir en otras cosas. Eso se nota particularmente en algunas bestias. ¿Se les ocurren algunas otras historias de esto? Por ejemplo, ¿qué pasa con el breakpoint? ¿No? Que es bueno, se muestra como algo particular. Sí, te dicen dos breakpoints. Exacto. Entonces agregamos alguna otra. Bueno, la idea de esto es hacer como una lluvia de ideas, un brainstorming. ¿Ya estaba lo de Advantage? Estaba por acá, junto con Advantage. Y que salgan todas las cosas que se nos ocurre que pueden ser relevantes, ¿no? Y pueden aparecer muchas más, pero no necesariamente las tenemos que hacer. Quizás no las tenemos que hacer. Quizás cuando las analizamos con nuestros usuarios, los usuarios me dicen, esto ahora no. Entonces el siguiente paso sería tratar de identificar cuáles son los releases. Hay una recomendación que el primer release sea un release que pase por toda la funcionalidad y se la suele llamar walking skeleton porque es como la funcionalidad mínima pero que prácticamente no tiene ninguna carga, ¿no? Entonces, ¿me pasas la cinta azul, por favor? Entonces, lo que quisiéramos hacer es definir cuál es nuestro walking skeleton o lo que llamamos el producto de valor mínimo, ¿no? Y entonces acá vamos a ir a lo que estuvimos haciendo. Vamos a suponer que elegimos a nuestros usuarios y decidimos, a mí me gustaría satisfacer una parte de las necesidades de alguno de estos usuarios. ¿Cuáles son los usuarios más importantes para nosotros? Esta es toda una discusión que no la vamos a hacer, pero que es muy relevante, porque yo estoy viendo, por ejemplo, qué usuarios van a lograr que esto sea útil a nivel de negocio. Entonces podría ser necesario trabajar con el árbitro, porque el árbitro va a mantener esto actualizado, pero yo podría llegar a la conclusión de negocio de que no voy a hacer al árbitro como mi primer usuario, prefiero tener una persona administrativa mía que vaya replicando lo mismo que hace el usuario en el árbitro. ¿Para qué? Para tener información para el fanático, por ejemplo. Es una discusión que tenemos que tener. Imaginemos que nuestra discusión es que el árbitro es el más importante y vamos a intentar ver qué es lo mínimo que podemos tener. Entonces esto es lo que hicimos nosotros, ¿no? De alguna manera hicimos que no estamos trabajando a nivel de match, sino que estamos trabajando a nivel de game. Entonces todo lo que sea relacionado con match se divide, se pasa para el futuro. Pero hay un problema. Inicializar puntaje, al perderlo, estamos perdiendo la inicialización del game. Entonces al hacer eso se nos dispara que quizás necesitamos dos inicializaciones. Una inicialización de puntaje de match y quizás podemos tener una inicialización de los games. Entonces lo que hicimos es dividir una de las historias de usuario en dos para poder hacer que una primera versión sea real, sea un walking skeleton, pero más chica. No vamos a usar esto, no vamos a usar el time break. Esto puede ser interesante, ¿no? Un game, ¿por qué game ganado? Eso está mal ahí, creo. Game ganado me parece que tendría que venir acá. Y aquí tendríamos un set ganado. Pero no estamos trabajando a nivel de set, estamos trabajando a nivel de game. Entonces ponemos esto, algunos equipos llegaron a hacerlo y otros no. Creo que nunca hicimos esto ni hicimos los breakpoints, pero estábamos trabajando en esto. Acá hay una discusión con nuestro usuario de qué es más importante, si los puntos con advantage o los puntos con game ganado. ¿Es factible hacer un release mínimo que solo tenga game ganado y no tenga advantage? Supongamos que sí, algunos piensan que no. Es una discusión con nuestro usuario. Tenemos que tomar la decisión y yo ahora voy a ser muy estricto en lo que es mínimo producto. Un mínimo producto no requiere toda la funcionalidad de negocio y probablemente no sea, o un walking skeleton, no sea comercializable, pero por lo menos nos permite empezar a trabajar.
hay que ver cuál es la definición que queremos lograr con esto. Por ejemplo, queremos que Pero sí debe permitir trabajar, ¿no? Obviamente. Sí, tendría que ser un recorrido completo de la aplicación. Entonces, queremos que nuestro árbitro pueda usar la funcionalidad de game como algo real, en un juego real. Y ahí vamos a tener algunos problemas, porque por ejemplo, en un juego real se pueden aparecer, van a aparecer breakpoints, van a aparecer los tie breaks. Entonces puede ser que esto no sea suficiente. Es una charla que tendríamos que tener. Entonces quizás algunas de estas cosas tendríamos que levantar. Pero si lo que yo quiero es pasar a través de toda mi funcionalidad y tener un inicio de match y un tablero mínimo, al tablero mínimo le saco la parte de sets, dejo solamente la parte de game y de puntaje y estoy trabajando con esto. Fíjense que estamos haciendo desarrollo evolutivo, no es solamente incremental en que doy pedazos de la funcionalidad. Esta pantalla va a funcionar una parte y la otra no va a existir. O sea que en la próxima iteración voy a modificar esta pantalla. No porque la haya modificado, la haya diseñado en la versión 1, va a mantenerse inalterable para la versión 2. Y quizás puedo acá avanzar y decir, bueno, ¿cómo avanzo? ¿Cuál es mi release 2? Y quizás me interesa empezar a trabajar con esto, como para que quede la parte de games completa y hacer un primer nivel de sets. ¿Sí? Entonces quizás yo tenga que inicializar los puntajes, porque son los puntajes de los match, son los puntajes de los sets, y dejo el tema del partido para después de la lluvia. Y simplifico esto, por ejemplo digo, solo quiero trabajar con partidos a 3 sets. Al fin y al cabo la gran mayoría de los partidos son a 3 sets, así que estoy dejando solamente los partidos tipo Wimbledon y eso, que son muy importantes pero que son relativamente pocos. Entonces acá tengo la primera versión, la segunda versión, y quizás esto no llego ni siquiera a comprometerme que es una tercera versión, porque yo sé que cuando arranque con esto me van a aparecer muchas historias nuevas que voy a tener que poner en el futuro. Entonces esto no es un compromiso. ¿Sí? Esa es un poco la visión de Visual Story Mapping. Cuando estás haciendo la vista ahí arriba, ¿podrías poner de una vez la parte de los sets para que el usuario vaya viendo cómo se va a ver, aunque no tenga ninguna funcionalidad? Se podría, pero normalmente uno pone en la pantalla cosas que funcionan. Porque si no, una cosa que no está, no funciona mal. Una cosa que está, pero que no hace nada, funciona mal. ¿Sí? Desde el punto de vista del usuario. Entonces yo intento siempre que, por ejemplo, si yo no estoy dándole importancia a los jugadores, acá no tendría que aparecer los jugadores. Esto incluso puede ser algo que se puede sacar. Acá no están los nombres de los jugadores porque yo no los ingresé. Entonces directamente no tendría que estar. Podría llamarlo jugador 1 y jugador 2 si querés, pero no tendría que estar. Entonces yo solo lo agrego cuando ingresa jugador, cuando estimo esto, tengo que tener en cuenta el impacto que va a tener en el resto del producto. Y eso es importante porque depende de cómo yo haya hecho mi release, el significado de ingresar jugadores puede cambiar. En este momento ingresar jugadores significa ingresar jugadores, pero además modificar la parte de la pantalla de games para que me muestren los nombres de los jugadores. Ese sería el impacto. En cambio, si esto fuera hecho y cuando esté poniendo los sets, la información de los sets, también voy a tener la información de los jugadores. En cambio, si yo hubiera hecho esto acá, el impacto que tiene esto es hacerle el ingreso de jugadores, modificar los jugadores en game y modificar los jugadores en set. Entonces el costo podría ser mayor. Depende de dónde esté. Las estimaciones que hacemos en las historias no son fijas en el tiempo, pueden variar a medida que avanza el desarrollo, porque pueden tener distintos impactos. ¿Otra pregunta? Recapitulando, ¿cuáles serían los pasos para hacer un Visual Story Mapping?
Yo parto del, hay algo que está fuera de esto, que parto de la visión del negocio. Identifico las personas o roles de los usuarios. Hago como un bosquejo de cómo va a ser la parte de interacción usuaria. Defino los procesos, no defino, los identifico, digamos, o los relevo a los procesos que son de mi negocio. Y hago un brainstorming para lograr unificar, para mostrar toda la funcionalidad relacionada de estos procesos con estos usuarios. Acá, por ejemplo, me puede servir hacer una matriz adicional que diga qué usuarios tienen qué funcionalidad, porque me podría dar la información de que hay usuarios que no tienen ninguna funcionalidad. Eso puede ser un problema, o puede ser que identifique mal los usuarios. Podría ser que estos roles o personas se tengan que abrir o cerrar. Todo esto es iterativo, digamos. Y una vez que tengo las user stories acá, que algunas veces son épicas porque son de alto nivel, empiezo a trabajar en cómo lograr los releases. El siguiente paso de esto es planificar estos releases. Yo tendría que estimar lo que hay acá y ver cuántos sprints necesito para hacer este release. Hasta ahora yo dije, hay un release, pero no sé si es de un sprint o de 5. Quiero repetirlo a ver si mejor. Lo primero es que de la visión se identifiquen todos los usuarios. Esa es la primera columna, todos los usuarios, y se les asigna un nombre como para identificar personas, ¿no? Lo que sigue es tomar un bosquejo de las pantallas, sí, que sería el encabezado de arriba de la tabla. Esto puede estar en cualquier lado. Ajá. Yo lo puse acá, pero podría estar acá. No es pero sí. Bueno, ese sería el segundo paso. Ya identifiqué las pantallas de cómo va a funcionar la aplicación. Sí, la parte secuencial, yo te hago un comentario. Esto no necesariamente es secuencial. Esto es, hago una primera versión, agrego otros usuarios, agrego otras pantallas. Sí, no tiene que ser en cascada, que primero saco todos los usuarios, todas las pantallas. Sí. Pero sí tendría que llevar un orden. Primero un usuario, primero una pantalla, después procesos, los procesos principales. Sí, los procesos principales pueden ser que los conozcas anticipadamente, pues si vos conocés el negocio, esto no hay que inventarlo, digamos, hay que ir a ver cómo se usan. Entonces puede ser que esto lo tengas antes que las pantallas. De acuerdo. Y después ya en brainstorming empezar a sacar las funcionalidades que se tendrían que hacer. Así. Y con cada funcionalidad viene un user story o puede ser una épica y se organizan en el tablero, pero después ya con discusiones ir acomodando las pantallas para hacer un release. Las historias de usuario. Las historias de usuarios. Las pantallas son una guía, ajá, porque probablemente cuando empiece a hacer los releases ocurre esto que estábamos hablando de que la misma pantalla se va haciendo por pedazos y no es la misma pantalla, sino que son una pantalla es solamente esto, después se le agrega los sets. Sí, porque en una pantalla pueden caber muchos user stories, ¿no? Sí. No necesariamente tiene que ser uno a uno, puede ser una pantalla, muchos user stories. Entonces ya hice mis user stories y después tengo que hacer que organizarlos para ver qué voy a hacer primero. Cuando llegamos a un release, acá se supone que todo esto tiene un valor en conjunto, digamos, porque lo hicimos así, por construcción. Pensamos que esto es necesario para llegar al release. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cuál es la prioridad para hacer esto? Muchas veces se intenta hacer el trabajo en función de la secuencia. Entonces yo puedo ir avanzando en función de la secuencia. A veces es muy difícil empezar por finalizar cuando no hice iniciar. Yo podría hacerlo, pero como suena más raro, como usuario me resulta más raro. Entonces suele seguir el flujo. Pero también hay otras consideraciones. Riesgo, por ejemplo. ¿Qué es lo más riesgoso? Algunas de estas cosas, por ejemplo, tienen una interfaz usuaria muy elaborada y necesito tener feedback de los usuarios rápidamente, y entonces ahí lo hago primero para tener más tiempo para feedback. ¿Sí? ¿Y para qué son las líneas azules? ¿Qué divide cada línea azul? ¿Los releases? ¿Me das un marcador, un post-it de otro color? Gracias. Entonces acá tenemos, algunos lo llaman el release 0, pero vamos a llamarlo release 1. Este es el release 1. Este es el release 2. Y este no tiene un release porque no lo planifiqué como un release todavía. Es lo que queda fuera del release 1 y el release 2.
chat. Vamos. Se va a quedar